Aquí estamos una vez más en Vivir por Fe. Qué bueno que estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. Te saluda Magdalena Taveras y estoy junto al pastor Sergio Rubio. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que nos ayude a enfocarnos en Él y terminamos enfocándonos en nosotros mismos? Parece tan difícil dejar a Dios que tome el control de nuestras vidas que muchas veces nos desanimamos. Hoy en Vivir por Fe hablaremos sobre la perfección. Y como les decía, ya tengo al pastor Sergio Rubio para analizar este tema en estos próximos minutos. Dios le bendiga, pastor Sergio Rubio. Aquí estamos en una nueva entrega de Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para usted y también para toda su familia. Saludamos además a todos los oyentes de Vivir por Fe. Pastor, la perfección se torna peligrosa si nos lleva a que nos centremos en nosotros mismos. ¿Cómo lograr fijar nuestra vista en Dios en lugar de enfocarnos en ser perfectos? Así es, Magdalena. El tema de la perfección es un tema bíblico, pero es un tema de mucho debate, de mucho conflicto también en las ideas, y las ideas han chocado de manera bastante fuerte. Pero como es un tema bíblico, simplemente necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos enseñe, nos guíe y nos dé la fortaleza para entender lo que necesitamos en este tema de la perfección. Por lo tanto, el tema de la perfección es muy importante porque ahora necesitamos saber dos cosas fundamentales aquí, Magdalena. La número uno es que Cristo es el perfecto y nosotros somos imperfectos. Y ahora Cristo se ha tomado la tarea de perfeccionarnos a nosotros. Por eso necesitamos entender estos dos puntos y fijar nuestra vista en Cristo Jesús, no en nosotros, para que podamos caminar en el camino de la perfección, en la senda de la perfección, de tal manera que los objetivos que Cristo tiene para perfeccionarnos puedan ser logrados. Y como usted ha señalado, si fijamos nuestra vista en nuestras imperfecciones, en nosotros mismos, por supuesto que se torna peligroso el tema de la perfección. Y de hecho podemos agregar aquí, Magdalena, que ese es el gancho, para decirlo de alguna manera, que han caído muchas personas que han puesto la vista en ellos mismos para tratar de lograr la perfección. Wow. Entonces vemos lo peligroso que es, porque las personas terminan apartándose de Dios, pastor. Pueden terminar frustrados. Porque imagínense, nosotros los seres humanos somos imperfectos. El pecado hizo una huella muy terrible en la mente y en el cuerpo de cada persona, que es terrible, como lo dice el profeta Isaías, que desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza no quedó ninguna cosa sana en nuestras vidas, porque el pecado permeó de una manera extraordinaria y de una manera completa la vida del ser humano. Y ahora ningún ser humano aquí en esta tierra es perfecto y ahora Cristo quiere perfeccionarlo, pero necesita caminar por la senda que el Señor ha trazado para que Cristo logre eso en nosotros. Uh-huh. Pastor, se mencionan 3 tipos de perfección y me gustaría que usted diga la diferencia entre el nacimiento, el crecimiento y la perfección del carácter, que son 3 tipos de perfecciones. Sí, algunos han mencionado que se presentan 3 tipos de perfección y aquí necesitamos ser muy cuidadosos porque este es un tema muy delicado. Y si la persona que presenta los 3 tipos de perfección, por ejemplo, el nacimiento, si se está refiriendo a una persona que nació sin un problema de salud, más allá de las situaciones normales que se dan en un parto, o si está creciendo sano, si se está refiriendo a eso, las personas que hablan de los 3 tipos de perfección, entonces podemos entenderlo. Pero si está hablando en términos espirituales, Magdalena,
un niño cuando nace espiritualmente no nace perfecto. ¿Te das cuenta? ¿Por qué razón? Porque es hijo de dos personas imperfectos, ¿eh? Y dos imperfectos no pueden producir a alguien que sea perfecto. Y la Biblia dice claramente en el Salmo 51 y el versículo 5 que en maldad me concibió mi madre y en pecado nací yo. O sea, hemos nacido como pecadores. Y si estamos hablando entonces de personas que son descendientes de Adán, que son personas que están en este mundo, entonces sencillamente una persona no nace perfecto. Por eso usted se da cuenta que cuando un niño nace, a medida que va creciendo, va presentando su carácter apartado de Dios. De hecho, los padres necesitan ahora orientarlo, evangelizarlo y guiarlo, porque nosotros nacemos torcidos, nacemos desviados de Dios, separados de Dios, y en ese sentido entonces no somos perfectos. Entonces usted mencionaba el nacimiento. ¿Cuál sería el del crecimiento? El crecimiento, una persona puede crecer sano. Vamos a decir que no tenga un cáncer, que no tenga problemas en la sangre, que no tenga problemas mentales y un sinnúmero de cosas que son de tipo de salud. Pero a medida que la persona va creciendo, necesita ser perfeccionado por el poder del Espíritu Santo desde su nacimiento, porque no nace perfecto espiritualmente hablando. Nota que un niño cuando nace pequeñito, inmediatamente cuando llega donde hay muchos juguetes, usted no ha visto algunos niños cuando llegan a una casa y hay muchos juguetes, y cuando quiere el mejor para él. Sí, cuando se van los padres para su casa, que se lo llevan a él, ¿cuál es la tendencia? ¿Dejar los juguetes o llevárselo? Llevárselo. La tendencia es llevárselo. Y uno dice, ven acá, ¿y por qué la tendencia no es dejar los juguetes? No, porque tú no estás hablando espiritualmente de una persona perfecta. Tú estás hablando de una persona que ya nació como un egoísta y está ejerciendo ahí exactamente su propia naturaleza, lo que es una persona egoísta, y a medida que va avanzando va presentando su egoísmo. Bien, pastor, en el texto también se habla de los peligros de centrarnos en nuestra perfección. ¿Cómo podríamos nosotros evitar caer en esa trampa de medir nuestra perfección en lugar de enfocarnos en nuestra relación con Dios? Ahí, Magdalena, hay una situación bastante delicada, porque la tendencia del ser humano es concentrarse en él mismo. Concentrarse en él mismo y también en los demás, e incluso competir midiéndose con los demás. A nosotros nos agrada mucho como considerarnos superiores a las demás personas. Si usted chequea, siempre uno va como chequeando, ¿verdad? Para ver si yo estoy mejor vestido que ese, ¿verdad? O yo soy mejor, o soy más sabio. Y anda buscando incluso competir en esa dirección, y eso lo lleva ahora a fijarse en sí mismo. Y tenemos que entender aquí un punto fundamental, Magdalena, que cuando la Biblia está hablando de que debemos ser perfectos, necesitamos entender que no está hablando de que debemos ser impecables, de que debemos ser personas que ya tenemos alas para volar al reino de los cielos por nuestra propia cuenta, porque muchos han caído en ese gancho tan peligroso, y como usted lo ha señalado, las personas pueden quedar frustrados cuando piensan así. Por ejemplo, si leemos Génesis el capítulo 6 y el versículo 9, está hablando acerca de Noé, y el versículo 9 dice: estos son los descendientes de Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios, y entonces el Señor entonces lo fue perfeccionando. Pero note que aquí dice que fue justificado, lo que quiere decir que cuando una persona va a ser perfecto delante de Dios, ahora la justicia de Dios tiene que contar a favor de esa persona. Y la justicia de Dios comienza a transformar su carácter. Por ejemplo, si una persona me presenta a mí, Magdalena, un negocio, y yo me doy cuenta que ese negocio es fraudulento, tiene un elemento allí que va en riña con la palabra del Señor y básicamente con el mandamiento que dice: no robarás. Si yo me doy cuenta de eso y el carácter mío está siendo perfeccionado, entonces yo debo decirle que no.
Cuando hago eso, estoy mostrando que el Señor me ha justificado y que me está perfeccionando el carácter. Pero yo no soy impecable en ese momento. ¿Por qué razón? Porque sencillamente tengo que seguir adelante y yo puedo ser fuerte y vencer esa tentación que me trajeron con ese negocio, pero es posible que en otros aspectos todavía mi carácter no esté perfeccionado. Bueno, entonces es un elemento fundamental que hay que entenderlo en el asunto de la perfección del carácter. Hablemos, pastor, entonces de la madurez como perfección. ¿Qué significa ser maduro en términos espirituales? La madurez es fundamental aquí, Magdalena, en el proceso de la perfección, porque si lo comparamos con un fruto, un árbol, vamos a decir una manzana o cualquier otro árbol, fructifica. Y note que el fruto viene, las flores, ¿verdad? Va creciendo hacia adelante. El fruto primero está verde, luego se va como llenando, como se dice normalmente, hasta que se madura. Note que pasa por todo un proceso. Y cuando el fruto está maduro, está en condición para comerlo, para que lo coman las personas, para que lo coman también los animales. Algo parecido entonces ocurre en la vida cristiana. La madurez en la vida cristiana es un proceso, y cuando se llega a la madurez, entonces está diciendo que la persona ha alcanzado un nivel grande, o vamos a decir que ha alcanzado el nivel que se requiere o el nivel que debe alcanzar aquí como un pecador. ¿Se da cuenta? Entonces es más desafiante, pastor. Claro que sí, que es más desafiante porque tiene que cruzar por todo el proceso. Por ejemplo, cuando nosotros vemos allí lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios, si vemos por ejemplo 1 Corintios, el capítulo 3, el apóstol Pablo reprendió a esa iglesia y la reprendió porque el apóstol entendía, y claro, tenía razón el apóstol para entender así, que ellos debían crecer o debían haber crecido en la gracia, porque la madurez es un crecimiento en la gracia y realmente ellos no habían crecido. Note cómo dice el texto: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andar como hombres, o sea, en la carne, como seres humanos que no han crecido en la gracia. Por lo tanto, la madurez es un crecimiento continuo en la gracia que Cristo Jesús nos ha otorgado. Por lo tanto, tiene que llegar un momento cuando la persona abandone esos rudimentos de la carne, las disensiones, los pleitos, las iras y una cantidad de cosas que son producto del pecado, deben ser abandonados cuando la gracia de Cristo Jesús está caminando en nosotros. De lo contrario, nos quedaremos como niños espirituales en el sentido que Pablo lo está aplicando aquí a la iglesia de Corintios. Pastor, hay algo que me confunde y es que quien pretende ser santo se dice que está bien lejos de serlo. ¿Por qué la verdadera perfección va acompañada de no reconocerlo? Interesante su pregunta, Magdalena, porque usted sabe que en la vida espiritual ser presuntuosos o ser orgullosos es un asunto muy común. Y de hecho, si hay cosas terribles y peligrosas en la vida cristiana, se llama el asunto de creerse santo, de creerse mejor que las otras personas. De hecho, los escribas y fariseos, esa era una de las cosas terribles que le ocurrió. Por eso se paraban en las calles y en las plazas y allí hacían una gran demostración de santidad. Y por eso Cristo los declaró como sepulcros blanqueados. Sabe que un sepulcro por fuera se ve muy bonito, pero por dentro es posible que no sea tan bonito. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros mismos no es bueno como que nos estemos alardeando de que somos más santos que esto. Mira, yo soy bueno, yo soy esto, yo soy aquello. Porque cuando hacemos así, posiblemente, Magdalena, estemos cubriendo una gran cantidad de cosas.
Y de hecho, eso le pasaba a los escribas y fariseos, que ellos hacían ese alarde de santidad y de que estaban en un nivel muy poderoso y muy por encima del resto del pueblo, cuando realmente todo eso lo hacían para ocultar sus engaños y para ocultar las cosas que estaban haciendo por allí que no eran tan buenas. Por eso Jesucristo los declaró como sepulcros blanqueados. Ahora, otras personas sí pueden darse cuenta que la santidad puede estar en nosotros. Recuerda entonces cuando el profeta Eliseo cruzaba por el frente de una casa. Entonces la dueña de la casa un día le dijo a su esposo: mira, el hombre que pasa frente a nuestra casa es un santo varón de Dios, un santo varón de Jehová. Otros pueden darse cuenta que sí, el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, pero nosotros mismos no es correcto que estemos alardeando de que somos santos y que tenemos un carácter mejor que la otra persona, porque eso pudiera estar escondiendo algunas cosas incluso en nuestro carácter. Pastor, entonces la perfección, Dios me va puliendo, ¿verdad? Dios me va perfeccionando a medida me acerco a Él. Como cada persona va teniendo su propio proceso, suponiendo que hay alguien que ya el proceso ha sido bien rápido y que está casi llegando a la altura de Jesús, ¿esa persona pudiera encontrarse perfecta antes de Cristo llegar o tiene Jesús que llegar para decir que es perfecta? Durante estemos en este mundo, Magdalena, nadie alcanzará la impecabilidad. Nadie la puede alcanzar. Puede madurar, porque de hecho la santidad, por eso la santidad es un proceso continuo y un proceso de toda la vida. Entonces, por eso Jesucristo dijo, cuando le dio la gran comisión a los discípulos, que los mandó a hacer discípulos a todas las partes del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está registrado en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, los versículos 16 al 20. Cuando Jesucristo dio la gran comisión, dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué indica eso? Que no puede llegar ningún momento aquí en la tierra que nosotros no necesitemos a Cristo Jesús. Necesitamos estar siempre ahí al lado de Cristo para que Él nos siga prodigando su gracia, su justicia, su misericordia, de tal manera que podamos avanzar. Por lo tanto, ninguna persona puede llegar al nivel de decir, bueno, ya yo no necesito a Cristo, soy una persona perfecta, puedo andar por mi propia cuenta. De hecho, hay personas que sí pretenden eso y que están predicando eso, pero simplemente las personas que lo han experimentado simplemente han quedado frustrados. Y de hecho, Magdalena, estaba leyendo el padre de esa doctrina sobre esa persona que propuso eso, o que le dio un énfasis extraordinario a ese punto de que debe llegar un momento cuando nosotros seamos impecables. Y mire, cuando le llegó una prueba a esa persona le entró una ira y una situación tan terrible que en su lecho de muerte, dicen algunos, que en el lecho de muerte fue que vino a reconciliarse con las personas que él estaba discutiendo. Wow. Y ojalá que sí, que se haya reconciliado allí. Pero el autor del libro dice que esa persona murió en una manera triste, en una manera muy terrible, que no se la recomienda a ninguna persona. Y ese era el padre, o uno de los padres, de la idea de que nosotros podemos alcanzar la perfección impecable aquí en esta tierra antes de ser trasladado al reino de los cielos. Por lo tanto, si eso fue él que era un padre de esa predicación, ¿qué será entonces para los alumnos? Un poco más complicado para los alumnos. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a ser perfectos y avanzar en esa línea que el Señor ha dicho, pero necesitamos estar agarrados todo el tiempo del brazo del Todopoderoso, y ese es Cristo Jesús, el que no cometió pecado, no hubo engaño en su boca, y el único ser humano que se puede contar aquí en la tierra que fue perfecto e impecable. Bueno, pastor, realmente muy complejo el tema de la perfección. ¿Vamos a hacer un resumen? Si realizamos un resumen, podemos decir que el tema de la perfección es un tema bíblico. Nosotros no podemos soslayar de que es un tema bíblico, no podemos evadir de que es un tema bíblico. Somos imperfectos,
Pero ahora, si fijamos nuestra vista en Cristo Jesús, podemos caminar por el camino de la perfección que Él ha trazado. Pero si enfocamos la atención en nosotros mismos o en un esfuerzo personal para alcanzar la perfección, sencillamente podemos quedar frustrados. Pero si nos agarramos del brazo del Todopoderoso, que ese es Cristo Jesús, el que no cometió pecado, en quien no hubo engaño en su boca, entonces sí podemos caminar hasta ese gran día cuando Él venga aquí a la tierra y transforme nuestras vidas, y entonces nos convierte en personas impecables cuando estemos en el reino de los cielos. Amén. Bien, pastor, pues estamos agradecidos de Dios, como siempre, y agradecidos de nuestros amigos oyentes por haber estado ahí, esperando que nos acompañen en una próxima entrega. Compartieron con ustedes el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras.